Otra cosa que le quiero decir es un reporte que el día de ayer saca el periódico norteamericano The Wall Street Journal, ligando al grupo IGA de Juan Armando Hinojosa, este hombre ligado al presidente de la República y al grupo Atlacomulco y al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, con la casa comprada por este último, Luis Videgaray, en Malinalco. Una casa que fue adquirida por Luis Videgaray en una propiedad que compró en octubre del 2012, en la misma cantidad que 10 meses antes la había comprado IGA ¿se acuerda que le dije a quién se la había comprado? A Nelson Vargas, en 7.5 millones de pesos. Resulta que en la operación, el grupo IGA le da a el señor Videgaray esta casa en un crédito a 5.3% de interés, cuando en aquel tiempo los intereses andaban bancarios por el 12%. No hay ningún registro de que hubiera puesto una garantía detrás de el préstamo, es decir, no hay un colateral, que esto pues lo hubiera pedido, lo hubiera exigido cualquier banco. Y por otra parte, se absorbe en estos 10 meses la inflación que tuvieron los inmuebles en esa zona, que fue de aproximadamente el 3.5%. Con ello, todo lo absorbe la constructora IGA, y así las condiciones preferenciales a través de esta firma de bienes raíces hacia el señor Videgaray es más que elocuente y más que evidente. Y dice el Wall Street Journal en su editorial: con esto se cae el argumento de que el trato fue hecho únicamente con un interés comercial, como haciendo sentir que pudieron haber prevalecido otros intereses, aparte del comercial, porque ahí no se ganó dinero, al contrario, se absorbió una pérdida, y con ello Grupo IGA, incluso absorbiendo el costo de la inflación, del interés, de los intereses, ¿no?, vigentes en aquel tiempo, y de la no garantía de parte de Luis Videgaray, hace que este inmueble hubiera tenido para IGA una pérdida, y para el señor Videgaray, evidentemente, claro, un padrino maravilloso que le hizo que se pudiera hacer de esta casa sin mayores problemas y menores presiones. Con todo ello, yo me pongo a pensar, y perdónenme, pero es una especulación: ¿qué tipo de privilegios pudo haber obtenido IGA con esta relación entre el hoy secretario de Hacienda y la constructora? Y yo le quiero dejar una aquí en el terreno de la imaginación. ¿Se imagina usted seguramente habrá recibido de parte del SAT alguna notificación, alguna presencia, alguna auditoría, alguna reclamación, algún ajuste, alguna aclaración, algo, ¿no?, de parte del SAT en su pequeña, mediana o gran organización? ¿Se imagina usted una acción de Aristóteles Núñez, director del SAT, hacia IGA, en la que le mande a IGA o a Juan Armando Hinojosa algún tipo de notificación en donde se le avise que va a ser auditado? ¿Se puede usted imaginar algo así por el estilo? Yo personalmente no lo creo. Yo pienso que el cobijo protector que tiene Juan Armando Hinojosa y todo su grupo de constructoras hoy es más que evidente. Desde que vino el tema de la Casa Blanca, desde que vino el asunto de Malinalco, desde que vino la asignación del Acueducto 6 de Monterrey, desde que vino la cesión de ciertas prerrogativas que se le daban a IGA, que después se retiró, el tren rápido México-Querétaro, y que IGA se quedaba con una gran parte del paquete de las empresas mexicanas asignadas, que no licitadas. Pienso, ahí hubo de parte del gobierno hacia IGA algún tipo de favoritismo que se le pudiera ver con esto manifestado. Es claro que sí, es clarísimo que sí. Y en cualquier otra parte del mundo, la relación de IGA con su secretario del Tesoro o su equivalente secretario de Hacienda, esto es algo que ya hubiera salido a los medios de otra manera. Es más, le digo algo que es todavía más pesado y más importante. Ya hemos estado escuchando aquí en esta redacción
algunas notas de medios de comunicación en México que tratan el mismo tema de la constructora IGA relacionada con Videgaray del Wall Street Journal. ¿Y sabe usted cómo lo ponen? Como que no hay absolutamente nada que ver, porque IGA no se lleva ningún beneficio y con ello le tratan de dar un sentido positivo a una relación que no tiene o no tendría, para algunos medios de comunicación, nada que ver en un conflicto de intereses. Así las cosas. La corrupción es endémica en todos los niveles de gobierno y de la sociedad. Este es el reporte que le digo de parte del Departamento de Estado norteamericano, que urge al gobierno mexicano a combatir este flagelo. La corrupción es el impulsor del lavado de dinero y sus delitos derivados. El gobierno de México debe de combatir este problema con decisión, dice una reportera de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado norteamericano, en una radiografía que hace de México. En este se reconocen algunos avances en los esfuerzos para combatir a organizaciones criminales, para reformar al sistema de justicia y para profesionalizar algunos cuerpos policíacos, incluso haciendo un intento por darles mayores recursos, mejor sueldo, mejores prestaciones a algunos policías para que no caigan entonces en el garlito de la corrupción como una justificación a sus malas percepciones. Esto es lo que dice el Departamento de Estado norteamericano, pero en el gran espectro, lo que se reconoce en el Departamento de los Estados Unidos sobre temas relacionados de Estados Unidos con el mundo, que en México la corrupción es generalizada en el nivel federal, estatal, municipal y aquí lo más grave, en el nivel social. La sociedad mexicana está acostumbrada a moverse por la corrupción como el lubricante que hace que las cosas se faciliten. Con esto, ¿en dónde se queda la rendición de cuentas? ¿En dónde el Estado de Derecho? Y sobre todo, ¿en dónde el bienestar de los mexicanos? Mire, un país que se mueve bajo un esquema de espectro de corrupción, todo le sale más caro, más malo y peor. Es un deterioro el proceso de corrupción que tenemos en México. Y esto no va a mejorar. ¿Quién cree que va a proponer una mejora en la bronca que tenemos con la corrupción en este país? ¿El gobierno? ¿Peña Nieto? ¿Un gobernador? ¿Un presidente municipal? ¿Un jefe policíaco? ¿Un juez? ¿Un ministerio público? ¿Un magistrado? ¿Un ministro? ¿Usted cree? ¿Un diputado? ¿Un senador? No, hombre, los únicos que podemos ser incisivos en que no haya una corrupción generalizada en este país somos nosotros como sociedad, oponiéndonos a cualquier forma de corrupción que impida el libre tránsito del pensamiento y de la funcionalidad de un país que quiere reivindicar una modernidad que nos permita ser diferentes. No lo somos y hay muchos problemas para poderlo ser. Vamos a hacer un corte, amigos, en el país. Aquí regresamos con... díganme de dónde me están viendo y con muchísimo gusto. ¿Ya están diciendo? A ver, pues... De Holanda... De Cuernavaca, de Monterrey. Cuernavaca, Monterrey. Caso IGA. G. Pérez. Más que probado que Videgaray es todo un ilusionista de las finanzas. Ve crecimiento donde no lo hay y ahora dice que pagó a IGA a la mitad ahora dice que IGA la mitad de la tasa. Pues sí, la mitad de la tasa. Ahora se dice, ¿no? Porque él no lo dice. Eduardo Cedillo, que IGA nos haga préstamos a todos los mexicanos en esas condiciones. Así repuntará el mercado inmobiliario en el país. Pues lo tienen trabado al mercado inmobiliario cuando tiene que pagar el vendedor y el comprador, pero pues, eso no dice nadie nada. Pues, total, eso que no pasa nada, ¿no? Con los contratos de obra que va a obtener IGA, no solamente absorbería el 3.5% a cambio, sino el monto total de la residencia que le dieron allá en Malinalco. Mike Danger dice, la pregunta es, ¿el SAT se atreverá a atacar al presidente? RH Consultores México, definitivamente la casa de Videgaray es un trueque con la constructora. Diana Westrop dice, son muy cínicos, ostentan su riqueza mala vida como un insulto al pueblo, es una actitud soberbia al extremo, se enloquecen en la ambición, cuánta miseria.
sobre la ley de transparencia, Alberto López. Para ser políticamente correcto, la nombraré la ley de transparencia y acceso a la información pública con capacidades diferentes. Manuel Moscoso, ley con trampas, hacen senadores y diputados, hacen leyes excluyentes y con distingos, contravienen el espíritu de la Constitución. Isaac Sena dice, ley de transparencia muy bonita, pero como cualquier otra ley, seguro no habrá consecuencias cuando éstas sean quebrantadas. Es lo que dicen ustedes en las redes sociales. Ahora sí hacemos un corte. A pesar de las subastas diarias, las reservas internacionales del país aumentaron 487 millones de dólares al corte del pasado 13 de marzo, cuando alcanzaron un saldo de 195.400 millones de dólares, informa el Banco de México.